Muy buenos días, muchachos, bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de webinars. Mucho gusto, mi nombre es Francisco Briano, para los que no me conocen, yo soy el Technical Account Manager de Intrusión para la región. Muy contento de saludarlos nuevamente, darles la bienvenida. Hoy día nos acompañan un par de personas bien importantes. Por ahí creo que está Jesús Álvarez. Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días, Francisco. ¿Cómo va todo? Bien, bien, todo bien. Encantado de tenerte por acá. Y por ahí Ah, también creo que antes que se me esconda está Stephanie también. Saludos. Ah, no, se nos fue Stephanie ya. Pero por ahí anda. Por ahí muchas caras conocidas en el chat. Bienvenidos todos. Como siempre, un gusto tenerlos por acá. Por favor, cualquier comentario. Ya saben cuáles son las normas de la casa. En el chat, un mensajito. Cualquier duda, queja, consulta, comentario, chiste. Este es el momento porque está Jesús. Pero no hay mucho problema. Cualquier comentario directamente por el chat y por ahí nos vamos comunicando. Antes de empezar, vamos a pedirles que nos vayan diciendo ahí en el mismo chat de dónde nos acompañan, cómo ha estado, si tienen algún comentario, se ve bien, se escucha bien, se ve la presentación. Por favor, nos van comentando directamente por el chat. Por mientras que empezamos a recibir esos comentarios, Jesús, el, el webinar de hoy es muy interesante, ya que vamos a hablar en detalle de cómo es el proceso de instalación o de dar de alta un panel dentro del ecosistema de Qualsys, del ecosistema IQ, del que ya hemos conversado en los webinars anteriores. Y vamos a hacer mucho foco específicamente en cuáles son las acciones que debo realizar independiente del panel con el cual yo esté trabajando. ¿Cuál es la idea de esto? Es entender que Qualsys no es solamente un panel, sino que estamos hablando del ecosistema completo, de la solución final para el usuario, donde vamos a ver que independiente de, dentro de las novedades, vamos a ver un par de cosas que se mostraron en Las Vegas. Una de ellas es ya un nuevo panel en sí, pero que la interfaz y la forma de hacer las cosas sigue siendo la misma. Por lo tanto, tenemos una experiencia transversal dentro del ecosistema. ¿Estás de acuerdo con eso, Jesús? Correcto, Francisco. La verdad que el tema del ecosistema es muy interesante. Van a ver la facilidad con la cual se hace toda la puesta en marcha. Y pues nada, ahí Francisco es el que nos va a llevar a través del contenido de este webinar. Exactamente. Vamos a dar un par de minutitos más para que llegue un par de personitas más y empezamos. Por ahora, ahí veo el amigo Guillermo que nos saluda desde Buenos Aires. Un abrazo grande para allá. A Julián también lo veo por ahí. Un abrazo grande. Encantado de verlos como siempre. Bueno, me parece que por respeto para el tiempo de todos, empezamos. ¿Te parece, Jesús? Démosle. Démosle, vámonos. Bueno, tal como les comentaba, el foco del webinar de hoy es la instalación de los beneficios del modelo IQ. Y para ello vamos a partir recordando algunas características que tiene el modelo IQ. En el modelo IQ, independiente del panel que estemos trabajando, vamos a tener siempre un panel autocontenido. Todo el mundo se acuerda de los webinars anteriores, si no los pueden ver directamente en el canal de YouTube, no hay ningún problema. Un panel contenidos consiste en exactamente esto. Un panel que, si bien podemos verlo chiquitito y que se parece a una tablet, esto es todo el panel. Quiere decir que el teclado está incorporado, el comunicador está incorporado, en este caso tenemos una cámara para poder tener imágenes de armas y desarmes. Es un todo en uno, por así decirlo. ¿Ok? ¿Cuál es la gracia de esto? Obviamente instalaciones muchísimo más rápidas y con mayores características, ya que toda la inteligencia del panel está en una sola placa y basada en un chip. Este chip, normalmente en cualquier distribución propia de un panel IQ, nos permite Dual Path Communication. Ya lo hemos visto en webinars anteriores, lo vimos en el ejemplo de comunicación de los hermanos Dalton, por así decirlo, que en el caso de la comunicación de los eventos, ya sea hacia la nube de alarm.com o hacia el centro de monitoreo,
siempre vamos a tener comunicación dual. Por eso tenemos Wi-Fi más LTE. Recuerden también que dentro del modelo de operación de Qualsys, siempre las comunicaciones celulares propias del panel vienen incluidas dentro del plan mensual de funcionamiento. Por lo tanto, si es que yo voy a instalar un panel en mi casa, la única preocupación que debería tener es tener una red de Wi-Fi mediante la cual él pueda hacer el dual path, ya que la comunicación celular ya está incluida automáticamente con el panel. Adicionalmente, vamos haciendo un guiño aparte de lo que vamos a hablar al final, uno de los productos nuevos tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el panel de conectarse a redes Wi-Fi. Y en el caso de conectarse a redes Wi-Fi, estamos hablando de 802.11ac, un estándar bastante potente en cuanto a la capacidad de poder conectarse a redes Wi-Fi de 2.4 o 5 GB y 100% compatible tanto con IPv4 como con IP versión 6. Este pequeño datito va a ser muy relevante para uno de los productos que vamos a mostrar al final en la parte de lo nuevo de este webinar, que es un producto que se presentó exactamente la semana pasada en la exposición de Las Vegas, en ISC West. ¿Ok? Lo más importante de todo esto es la interfaz del panel, que es una interfaz bastante simple, muy similar a una tablet. Cualquier persona que haya trabajado con alguna tablet y entienda el concepto de expandir o arrastrar mediante una pantalla touch, lo puede manejar sin ningún problema. No es necesaria una capacitación específica para la utilización del mismo. Todo esto es posible ya que en los paneles iQ el sistema operativo siempre es un derivado de Android. Si nos recordamos exactamente de los webinars anteriores, no es una versión de Android igual a la de un teléfono, sino que está específicamente diseñada para ser un instrumento de seguridad. Por lo tanto, todas las medidas necesarias para que sea una interfaz segura ya están tomadas. Fácil de utilizar, obviamente, arrastrar, agrandar, cliquear, bastante simple. De hecho, los niños de hoy en día ya nacen sabiendo hacer esto. Uno que es un poquitito más viejo a veces le cuesta acostumbrarse a este tipo de movimientos. Pero también recordar que desde el mismo panel podemos manejar luces, podemos manejar puertas, termostatos y todo simplemente con un sistema de swipe, clic, activación. ¿Ok? También tenemos la posibilidad de visualizar las cámaras propias del sistema en tiempo real directamente del panel o en su efecto desde la plataforma de alarm.com. Y llegamos a lo que es la estrella del show del día de hoy o del webinar del día de hoy, que está basado en el proceso de el Installation Wizard. El Installation Wizard es una herramienta que nos provee el ecosistema de Qualsys para ayudarnos a poner en marcha el panel de la forma más rápida posible. Mucho ojo con esto, porque una instalación completa desde sacar el panel de la cajita hasta dejarlo funcionando no va a tomar más de 20 minutos total. Y en esos 20 minutos estoy contando todo el proceso de agregar dispositivos inalámbricos y al término de los 20 minutos el panel está 100% listo para funcionar. Otro dato muy interesante es que no es necesario ser un técnico ultra capacitado que toda la vida ha instalado paneles de alarma para poder hacerlo funcionar. Esa es la principal gracia de que sea un sistema guiado, ya que nos permite una instalación muchísimo más simple, muchísimo más traducida y explicada para que lo pueda ejecutar el usuario. Con esto nos abre una ventana de negocios muy importante, que es pasar de un modelo de negocios de solamente instalo paneles con instalación profesional a un modelo de podemos hacerlo en conjunto. En vez de pasar a ser un do it yourself, pasar a ser un do it together y ir guiando al usuario final mediante el proceso, lo cual me podría, en su efecto, ahorrar un viaje a La Pampa a instalar un panel, ya que simplemente lo podría poner en una cajita, enviárselo con el wizard preactivado al cliente para que él lo abra y proceda con la instalación. Muy importante esa característica para los tiempos como los encontramos hoy en día. Si bien ya vamos un poquitito más de salida del tema de la pandemia, es una forma muy útil que se ha ocupado en Estados Unidos para poder seguir agregando clientes durante el proceso de la pandemia.
todo el proceso de el do it together. Lo más importante de entender aquí es la mecánica de funcionamiento. Independiente del panel que estemos trabajando, lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión importante. Una de las características que tiene el panel Qualsys, ya sea el IQ2 o cualquiera de los otros que vamos a ver más adelante, es la posibilidad de ir empotrado en la pared, ya sea puesto en la pared sobre una base o en su defecto puede ser puesto de sobremesa en una mesa dentro del hogar. En ambos casos, esa es la decisión más importante de instalación en un primer momento, ya que eso nos va a hacer definir si es que vamos a abrir el panel, vamos a alimentarlo y si es que necesitamos ponerle el stand para que quede en la mesa o en su defecto anclarlo directamente a la pared. Luego de eso, simplemente conectar la fuente de alimentación. Obviamente cada tipo de panel IQ tiene algún proceso específico para abrirlo o cerrarlo. En este caso, el que está mostrado ahí en la imagen es el IQ2, que es el panel que estoy manejando yo acá, que tiene dos botones en la parte inferior, los cuales se presionan y se puede abrir el panel sin ningún problema. Y rutear los cables, poner el stand. Luego veremos al paso 2, que vendría a ser conectar el dispositivo a la alimentación y simplemente encenderlo. El que vendría a ser el paso 3. El paso 4 es el paso más importante de todo el proceso, que es crear y definir la cuenta en la plataforma de alarm.com. En este caso, se va a loguear en la cuenta, vamos a dar de alta el dispositivo. Para dar de alta el dispositivo, lo único que se necesita es la información del número de serie y el email, que en este caso viene impreso en el panel. En el caso de otros dispositivos que se puedan agregar a esto, también vienen impresos en el panel o en su defecto, déjenme mostrar este acá, en la caja del dispositivo. ¿Ok? Con esos códigos lo podemos dar de alta dentro de alarm.com sin ningún problema. Y con eso, ya realizado el paso 4, ya nos enfocamos directamente en el panel. Todo lo que viene aquí a continuación del paso 5, 6 hasta el número 11 son pasos que se ejecutan en el panel. Por lo tanto, vamos al panel. Primera vez que lo encendemos, automáticamente vamos a caer en esta interfaz que es la interfaz del wizard. Simplemente cliqueamos en iniciar y el primer requerimiento que nos va a hacer el panel es necesito conectarme a una red Wi-Fi. En este caso, como pueden ver, él está viendo varias redes Wi-Fi, una red que se llama Qualsys, que es de 5 GB, y una red Qualsys de 2.4. Independientemente a cualquiera de las dos que él se pueda conectar, una vez que la ingresamos la clave de esa red inalámbrica, él automáticamente va a empezar a testear el Dual Path. Pero Francisco, ¿cómo va a empezar a testear el Dual Path si es que la red LTE todavía no está activa? Esta es la principal razón por la cual, permítame que me devuelva, ¿no? Que el paso 4 es el paso más importante, ya que al momento de crear la cuenta en alarm.com es cuando el backend de alarm.com le envía la señal al chip que viene adentro del panel de que se debe activar. Se le envía el comando AT específico de activación de la SIM. Una vez que este test es válido, nos dice que logra comunicarse con el backend o con la nube de alarm.com mediante Wi-Fi y también vía LTE. Vamos a pasar al menú siguiente, que es el panel chequeando su fuente de alimentación, que la fuente de alimentación esté conectada y que la batería se esté cargando. Luego, el panel empieza a revisar de manera interna las tarjetas de expansión que él tenga, cuál es su estado. Recordemos que dentro de las tarjetas de expansión tenemos la tarjeta de expansión de Z-Wave, la tarjeta de expansión de PowerG, que son las que vamos a tener en los productos que podamos encontrar en Latinoamérica y específicamente en Argentina o en Chile. Adicionalmente, también existe la posibilidad de que haya una tarjeta de expansión de S-Line. S-Line es un protocolo de comunicación inalámbrico que se ocupa principalmente en Estados Unidos. No es algo que se vaya a ocupar específicamente en LATAM. Es
son sensores inalámbricos muy similares a los sensores de la línea de Power, pero que al mismo tiempo funcionan con encriptación. Un peldaño más arriba de Power, pero la verdad es que para nosotros como región no son tan relevantes, ¿no? Luego viene toda la parte de activación del celular. Como ya hicimos el proceso de Alarm.com para activar el chip, esto debe ser muy rápido. En este caso, inclusive nos entrega el email. El email que ustedes ven ahí es exactamente el mismo que va a venir en su efecto impreso en el panel, o también es el mismo que se agrega dentro de la plataforma de Alarm.com. Luego, y esto es muy interesante, nos va a mostrar específicamente a qué carrier se está conectando, cuál es el tipo de señal que está recibiendo y cuál es la señal. Hoy en día, una de las funcionalidades que se mostró con los nuevos firmware de los nuevos dispositivos, de los que vamos a hablar al final de este webinar, es una nueva funcionalidad que va a incluir el IQ4, que está relacionada con poder seleccionar el carrier ya no solamente de manera automática, sino de manera manual. Ya sabemos que el chip con el que viene el panel Qualsys es un panel multicarrier, el cual puede hacer roaming entre los distintos proveedores de servicio inalámbrico en el país. En el caso de Argentina puede ser Claro, Movistar, Personal. Hasta el día de hoy, el roaming y la selección de un carrier es 100% automática. Con el nuevo firmware que fue anunciado la semana anterior, ya es posible generar esa selección de forma manual. Obviamente, con todos los datos vas a tener una pantalla donde él te va a decir, ok, en Claro tengo tal nivel de señal, en Movistar tengo tal nivel de señal y en Personal tengo este otro nivel de señal. Y ahí simplemente se cliquea la que uno prefiera. Luego, si es que en el proceso de dar de alta de Alarm.com tenemos pregrabada alguna configuración o alguna plantilla para el panel en específico, esta se va a descargar y se va a aplicar sin ningún problema. Luego ya estamos listos para agregar sensores. Dentro de los sensores que podemos agregar, obviamente podemos agregar sensores de seguridad. Los sensores de seguridad tenemos dos formas de agregarlos. Una es obviamente mediante el botón de enroll o ingresando el ID de forma manual, muy similar a como se hace con un panel Neo al momento de agregar algún dispositivo PowerG, o también en su efecto podemos aprovechar la cámara que incorpora el sistema. Si se fijan, en la parte superior tiene una cámara, que es algo característico de todos los paneles IQ, para escanear el código QR del sensor específico que viene en la cajita y él va a ser capaz de enrolarlo. En este caso se agregó un sensor. Una vez terminado de enrolar ese dispositivo, podemos ver inmediatamente cuál es la calidad de señal o podemos editar el nombre de la zona o cualquier característica propia de este mismo sensor. Luego, recordemos también que en el mismo panel ya incorporamos un sensor de rotura de cristal. Esto lo podemos decir activar o desactivar. Muy simplemente, durante el wizard es cliquear enable o no. Este sensor de rotura de cristal está basado en los micrófonos que incorpora el mismo panel y de verdad tiene una calidad de discriminación de sonido bastante alta. Es bastante difícil que genere algún falso positivo y mi experiencia personal con el mismo es muy buena. La verdad es que han dado muy bien aquí en casa en la demo. Luego, la posibilidad de agregar dispositivos Z-Wave. Agregar dispositivos Z-Wave es muy simple, simplemente presionamos Start. El dispositivo Z-Wave nuevamente lo debemos limpiar, muy similar al proceso de limpieza que se le hace a un dispositivo PowerG. Y lo podemos agregar ya sea por el botón propio de enroll que trae el dispositivo Z-Wave o nuevamente podemos aprovechar la cámara, escanear el QR y vámonos para el dispositivo. Si es que voy a limpiar el dispositivo, tenemos la opción para ir dándonos los tiempos necesarios para hacerlo. Una vez que el dispositivo está limpio, podemos agregarlo ya sea con el botón de enroll o mediante el QR, como lo habíamos comentado. Definir el tipo de dispositivo que estoy agregando. En este caso, en esta guía estamos agregando una luz y simplemente estamos listos para agregar el próximo dispositivo. Una vez que terminamos de agregar el último, nos da el paso a la optimización de la red Z-Wave. Recordemos que el protocolo Z-Wave para domótica
es un protocolo mesh o enmallado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada participante de la red Z-Wave es un emisor y al mismo tiempo es un receptor. Por lo tanto, yo puedo tener dispositivos que estén no conectados directamente al panel, sino conectados a otro dispositivo Z-Wave y mediante el segundo dispositivo Z-Wave llegar al panel. Por lo tanto, es muy importante ir optimizando la red Z-Wave para que se puedan descubrir y mapear, valga la redundancia, cómo están distribuidos los sensores a lo largo de la instalación. Muy importante optimizar la red, ya que eso va a asegurar que vamos a tener el mejor throughput de comunicación para estos dispositivos. Este proceso en sí es muy cortito, toma entre 1 minuto a 1 minuto y medio y es un proceso 100% automático, pero que nos va a ayudar mucho en el largo plazo, ¿no? Luego tenemos la opción de parear un teléfono celular vía Bluetooth para ejecutar el touchless disarming, desarmar el panel al momento de que uno entra a la casa. Y este proceso, obviamente, estamos hablando de medio minuto a 1 minuto adicional, es igual que parear cualquier dispositivo por Bluetooth. Necesitamos encender el dispositivo Bluetooth, dejarlo en pairing mode y obviamente dentro de una lista de dispositivos me va a salir el dispositivo. En este caso está el teléfono de Mr. Kevin Woodward. Simplemente ingresamos los códigos y ya quedamos pareados. Tal como lo habíamos mencionado en algunos webinars anteriores, la capacidad de dispositivos para ejecutar el wireless disarm es un máximo de 5. ¿Ok? Por lo tanto, mucho ojo con cuántos dispositivos se agregan para esta funcionalidad. Si es que disponemos de pantallas adicionales para el panel, específicamente hablando del IQ Remote, también los podemos enrolar de la misma forma. Simplemente para parear, se presiona el botón de enroll y estamos listos. Y el último paso de configuración, vamos a crear usuarios. Vamos a asignar todos los usuarios propios del panel. La creación de usuarios es bastante similar a lo que todos conocemos y hemos hecho hasta el día de hoy con paneles como Neo, Power Series Pro, 585 o paneles un poquitito más antiguos. Necesitamos definir un nombre, un código de usuario y cuál es el tipo de usuario. Si va a ser un usuario normal, va a ser un usuario de pánico, va a ser un usuario de coacción, etcétera, etcétera. Definiendo esos simples pasos, podemos agregar todos los usuarios que necesitemos, la información del dealer, en este caso el dealer fue nosotros mismos, es la información de contacto en caso de que tenga algún problema con este panel, y llegamos al paso final, que es donde el panel, luego de toda la configuración que ya tiene hecha, va a chequear en conjunto con alarm.com, con la nube, si es que hay algún upgrade de software disponible para él. En el caso de que lo haya, como es lo que nos muestra acá, simplemente, perdón, aquí no lo muestra, pero en el caso de que haya uno disponible, aparte, al lado del botón de Next hay un botón de instalar, donde se va a proceder a descargar automáticamente y aplicar el nuevo firmware. Y la gracia es que todos los pasos que tú ya has realizado no se van a perder. ¿Ok? Por lo tanto, aquí es donde nos aseguramos de que el panel desde el primer momento ya tenga la última versión disponible del firmware y la experiencia de usuario sea la mejor posible. Y listo, con esto ya terminamos el panel, la configuración del panel y lo más importante, desde que presionamos el botón de Exit, el panel está 100% listo para ser utilizado. O sea, lo podemos armar, ya vamos a poder recibir notificaciones push en los teléfonos, vamos a poder manejarlo directamente con el aplicativo propio de alarm.com, etcétera, etcétera. Obviamente puede que haya algún requerimiento de configuración adicional para hacer mediante el instalador, por ejemplo, definir, qué sé yo, los tiempos de salida, tiempos de entrada, que son configuraciones un poquitito más al detalle, pero desde el punto de vista del usuario estándar, el panel está 100% listo para funcionar. ¿Hay alguna pregunta por ahí, Jesús? Porque hasta el momento he hablado mucho y muy rápido. Sí, por ahí tenemos una pregunta de Manuel, que si una lista o marca de dispositivos Z-Wave que sean compatibles, y nos menciona que en Argentina es un tanto difícil de conseguirlos. La mayoría de los fabricantes de Z-Wave son compatibles, entre ellos los más importantes del mercado, qué sé yo, AOTEC, Fibaro,
eh, eh, la misma línea propia de Alarm.com. Nosotros también tenemos algunos dispositivos C-Wave que estamos buscando traerlos para Argentina, pero normalmente cualquier dispositivo C-Wave que esté dentro de la lista de compatibilidad puede funcionar sin ningún problema. E inclusive los que no están dentro de la lista de compatibilidad tienden a funcionar, pero obviamente con funcionalidades reducidas. Menciona que sí, todos los Fíbaros, o sea, todos los de la marca Fíbaros. Entiendo que no es 100%, pero que hay una gran mayoría que sí lo son. Pero normalmente todo lo que sea activadores, luces, puertas, aires acondicionados, mientras que sea C-Wave Plus, ya puede interactuar con el panel. Esas son todas las preguntas hasta ahora, Pancho. Dale. Bueno. Eso es durante el proceso de instalación. Entonces ya definimos que teníamos el momento estándar donde decimos de aquí en adelante el panel ya funciona completamente, pero ¿qué pasa si es que hay algún problema después? ¿Con qué herramientas cuento yo como instalador para ir detectando problemas? Uno de ellos es el Sensor Test avanzado, que se ejecuta desde el perfil de instalador. Y este Sensor Test avanzado es muy interesante ya que nos va a entregar un histórico de, en base a la comunicación de los eventos de cada sensor, cuáles son los niveles de señal que ha ido registrando a lo largo del tiempo. O en su defecto, una muy buena práctica que ejecutan muchos técnicos es, independiente de haber terminado el wizard, ejecutar el sensor test para todos los dispositivos y tener la completa seguridad de que todos los sensores están funcionando de la mejor forma posible. Este también es un proceso que, si bien obviamente la cantidad de tiempo que va a requerir en una instalación de 5 sensores inalámbricos en relación a una de 100 es mayor, pero aún así es un proceso bastante corto de tiempo. Un sensor test específico para una zona no toma más de un par de 10 a 15 segundos. ¿Ok? Otra opción en cuanto a herramientas adicionales es todo lo que es herramientas específicas del protocolo de C-Wave. Como habíamos hablado, el protocolo de C-Wave, una vez que lo optimizamos, ya obtenemos este mapa que vemos en el costado derecho, el cual, y tomando un poquitito la pregunta que muy bien nos hizo Emanuel, aquí tenemos ya otros fabricantes también. Está Levington, Jasco, Remotech, Evolve, IoTech, que sí lo mencioné porque me acordé de él, o en su efecto alguno propio de Qualsys. Este mapa nos va a explicar directamente cuáles son los dispositivos que en este caso están marcados en verde, que están teniendo una conexión directa hacia el panel, o los cuya conexión, los que están en amarillo, está siendo puenteada por algún otro sensor. O en su defecto, en este caso el Evolve LDM15, que está apagado y no está teniendo conexión con el panel. Por lo tanto, con esta gráfica es muchísimo más fácil establecer cuál es el estado actual de toda la red C-Wave, ¿no? Al mismo tiempo que por cada conexión podemos ver cuántos paquetes han fallado, cuál es el estado de cada uno de ellos. Oye, Francisco, por ahí nos pregunta que si se puede hacer algún tipo de automatización o rutinas con esos dispositivos E-Wave. Por supuesto que se pueden hacer rutinas. Esa es una de las gracias que nos presenta el aplicativo o la plataforma de Alarm.com. Las rutinas se pueden definir dentro del mismo aplicativo y tienes algo que se llama el One Touch Routine. Directamente la puedes iniciar, la rutina que tú tengas predefinida, desde el panel con un solo clic, o en su efecto también desde el aplicativo de Alarm.com, también con un clic puedes ejecutar esa rutina. Para los que no entiendan mucho el concepto de rutina, algún ejemplo bien interesante. Me voy de vacaciones a China, estoy recorriendo el precioso país de China, pero no quiero que en mi casa se vea que no hay actividad. Entonces requiero que se prendan las luces o que se genere una mecánica de funcionamiento de la casa como si estuviese gente adentro. Simplemente con un clic puedo ejecutar esa rutina clásica de encendido de luces, apagado de luces, o en su defecto
regular el aire acondicionado al mínimo, apagarlo, etcétera, etcétera. Cualquier dispositivo que esté conectado al panel vía Z-Wave lo podemos afectar dentro de las rutinas. O en su efecto, si tenemos, por ejemplo, un alza cortinas eléctrico que sea por Z-Wave, podemos ejecutar que se abran que se eleven las persianas, cualquier cosa de Z-Wave es posible ser cargada dentro de esta rutina, ¿no? Y las rutinas pueden ser disparadas de manera automática o por tiempo, o pueden ser disparadas manualmente desde el panel o desde el aplicativo, sin ningún problema. Igual también tienen la opción de las cercas en base a De la las ubicación. geocercas también. Esa es una tercera Exactamente. forma de activación. Las geocercas específicamente lo que hacen es georreferenciar el teléfono de uno de los usuarios y tú puedes definir que si es que ese teléfono entra en un radio de cercanía de donde está ubicado el panel, puedes disparar alguno de estos presets o puedes disparar alguna acción específica del panel. Como por ejemplo, podrías dejar en tu casa el aire acondicionado apagado, pero que si es que entro en un radio de 300 metros de mi casa, este aire acondicionado ya empieza a funcionar y se setea a una temperatura estándar, cosa que al momento de que yo entre al hogar o a la oficina, ya la temperatura esté un poquitito más nivelada. O en su efecto que las luces ya se enciendan automáticamente, que la puerta esté desbloqueada. La verdad es que ahí el cielo es el límite en cuanto a la creatividad de las rutinas que uno puede establecer. Otras opciones de soporte o de herramientas propias para los técnicos para ayudar dentro del proceso de instalación o de, dado el caso, chequear cuál es el estado actual del sistema. Tenemos pruebas de Wi-Fi, pruebas de las tarjetas hijas, por así decirlo, donde podemos probar directamente el hardware que está dentro del panel del módulo Z-Wave, del módulo PowerG, en su efecto, si estamos hablando de un panel americano, del S-Line 319. Adicionalmente, tenemos un montón de herramientas internas del panel, aprovechando el Android que ya tiene el panel para testear distintas cosas. Podemos testear desde la conexión Wi-Fi, la conexión con los sensores, que ya lo vimos. Tenemos test específicos para sensores PowerG, el sensor de rotura de cristal, las tarjetas hijas, o inclusive podemos establecer un test con la torre de celular, donde vamos a ver exactamente con qué carrier estamos trabajando y cuál es la característica de la comunicación que estamos teniendo con esa antena específicamente. Podemos hacer test de sensores de imágenes, de video verificación. Todo eso está incorporado ya dentro del panel en una opción de poder ejecutarlo cuando se estime conveniente. Por ahí me parece que Alejandro Aguinaga nos está acompañando y dame un segundo, déjame. No sé cómo moverlo a Alejandro para que pueda hablar. ¿Tú sabes cómo promoverlo, Jesús? No, la verdad es que no, Pancho. Pero déjame ver si con un poco de imaginación. Pero déjame conectar su audio para que, Sí, dale. Te a encargo ver, eso, por favor. yo ahí veo qué onda. Ok. Desde el punto de vista de, a nivel de resumen, recordar algunas ideas importantes del ecosistema de Qualsys. Recordemos que el panel es bastante distinto físicamente a los paneles que hemos trabajado hasta el día de hoy. Por eso hablamos de que qué tan tecnológico se ve al panel es algo importante. El panel tiene diferenciación de software en cuanto a las capacidades de las cosas que yo puedo hacer con el mismo panel para interactuar con el ecosistema completo. Tenemos funcionalidades propias del ecosistema donde la experiencia de usuario es completamente transversal. Por ejemplo, tenemos la opción de si tenemos algún video portero, contestarlo directamente desde el panel o en su defecto lo podemos hacer también desde el aplicativo móvil o en su defecto desde la interfaz web que nos provee alarm.com. Es independiente de dónde me encuentre, la experiencia de usuario está cuidada y está enfocada en ser la misma. Obviamente dentro del ecosistema de sensores tenemos los sensores PowerG, ya hemos todos, la mayoría trabajado con ellos y sabemos que es una de las mejores ofertas del mercado y es uno de los protocolos más seguros.
tenemos la conectividad con el backend de alarm.com. Ya vimos que esta conectividad está basada tanto en la red celular, que ya viene incluido en el plan y en el fee mensual de alarm.com, o en su defecto tienes la posibilidad también de comunicar por Wi-Fi. Y uno de los focos que tuvimos en el webinar de hoy es las mejores herramientas de soporte, herramientas muy específicas para lograr una instalación costo efectiva en muy bajo tiempo y con las características profesionales o de trabajar en conjunto con el cliente que nos permiten tener un negocio sustentable en el tiempo. Y Pancho, no sé si mencionaste el tema de la frecuencia de 319 que no se puede utilizar ahí en Argentina. Sí, lo mencionamos cuando hablamos de los dispositivos S-Line. Mencionamos el hecho de que S-Line está principalmente enfocado en Estados Unidos. No es algo que se vaya a trabajar mucho en nuestra región, ya que específicamente en Argentina la banda del 319 está licitada para un uso específico, no para un uso disponible para el panel de alarma. Por ahí me parece que escucho a Alejandro. Hola, ¿me escuchas? Sí, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sí, el tema es la frecuencia 319, lo que te acaba de decir Jesus, que se lo escribí por chat. La frecuencia tiene una restricción de trabajo tanto en Argentina, en Chile como en Uruguay. Es una frecuencia que está dedicada a temas marítimos, entonces no es una frecuencia que se pueda utilizar. Cuando vos recién mencionabas, hablando de la tarjeta Slime, Slime es un producto que no va a ser comercializado en la región por estas limitaciones de frecuencia. Eso era, gracias. Sí. No, gracias a ti, Alejandro. Muy cierto lo que menciona Alejandro. Aún así, y esto es una característica técnica, inclusive dentro del proceso de instalación, aunque el panel que tú estás echando a andar no tenga la posibilidad de tener o que no tenga instalada la tarjeta de S-Line, dentro del proceso del Wizard va a estar sí o sí. En el caso de que no lo ocupemos, en el caso de nosotros, va a ser tiempo ganado porque va a ser simplemente cliquear el botón de siguiente. ¿Ok? Eso es en cuanto al foco específico del webinar del día de hoy, pero este es el momento donde me dicen, Francisco, no, nos mintieron con el nombre del webinar, nos dijeron que nos iban a mostrar algunas cosas nuevas. Las cosas nuevas que les vamos a mostrar están en el slide siguiente y aquí esto es un esfuerzo que hemos hecho con el equipo de JCI de traerles y poder mostrar el día de hoy algunas Pancho, cosas muy interesantes que se mostraron en Las Vegas la semana anterior. Dime, Pancho, Jesús. yo creo que antes de pasar a las novedades, sería bueno preguntar si tienen alguna duda o algo con el tema Sí. visto. A ver, yo siempre estoy operando desde la forma de que cuando alguien tenga preguntas, que se sienta en la libertad de hacerlas en el chat, que fue lo que dijimos al principio. Pero si es que alguien tiene alguna duda específica, en cualquier momento, por favor, nos comenta y la vamos resolviendo. Si es que alguien tiene algo específico que consultar, también, obviamente, lo atendemos inmediatamente. Vamos a darles un minuto para que pongan las preguntas que tengan. Igual creo que fuimos resolviendo algunas que fueron saliendo por ahí con el tema de la C-Wave Sí. y De esas hecho, cosas. estaba aprovechando de ver el chat y en ese lado creo que estamos al día. Exacto. Bueno, parece que no hay preguntas, así que avanzamos con las cosas nuevas, Pancho. Vamos, ahí muéstranos qué fue lo que te mostró. Vámonos. Lo primero es, ya lo mencioné un par de veces, se me salió, perdón por el spoiler, pero es el nuevo panel, el IQ4. No sé si que, dame un segundo, no sé si que van a escuchar el video, pero si no, lo vamos comentando encima. El nuevo panel IQ4 es la evolución del panel IQ2 que hemos visto en la presentación. Tiene algunas características muy importantes que van siendo mostradas ahí dentro del video. Esas son las tarjetas hijas de las que hablamos específicamente. Pancho, Interacción con dispositivos. ¿Vale? permíteme otro detalle. Uh-huh. IQ2 es un producto que a este momento ya no tenemos disponibilidad a la venta.
El producto que se va a comercializar en Argentina es IQ4. Solo, si bien todo el sistema referencial de instalación y todo es exactamente igual, como lo acabas de decir, solamente a modo comercial para que se tenga presente entre los oyentes, ¿sí? Sí, El claro, producto a comercializar es IQ4. Gracias. que es el producto que vemos aquí. Algunos detalles del mismo IQ4. Desde el punto de vista técnico, mejoras técnicas importantes, muy orientado a la instalación más corta, o sea, con menor tiempo. O sea, este tiempo que hablamos de 15-20 minutos máximo, tratar de reducirlo al mínimo. Dentro de ellos, el sistema de Smart Mount es un sistema que está basado para que el panel pueda ser anclado de forma más natural a la pared y que la base del anclaje en la pared ya tenga la energía, por tanto, independiente si es que lo puede ocupar en la pared, lo pueda sacar o lo puede ocupar de sobremesa donde hay otra fuente de energía distinta. Entre ellas, no sé si alcanzó a ver en el video, que había una puesta en la mesa donde se veía hacia atrás un parlante. Este sistema de parlantes me permite establecer streaming de audio. Dentro del video se veía que la señora llegaba a la casa, le ponía música a los niños para que bailaran tranquilamente. Y en ese caso se estaba utilizando el mismo IQ4 como un parlante inalámbrico de 4 watts de potencia. Otra característica muy importante que tiene este nuevo panel IQ4 es la cámara. Ya no es una cámara de 5 megapíxeles como el IQ2, sino que es una cámara un poquito mejor de 8 megapíxeles y con Flex Tilt. El Flex Tilt de 120 grados tiene que ver específicamente con que el panel, si bien puede estar puesto anclado en la pared o de sobremesa, claramente en cualquiera de las dos instalaciones, el ángulo que tiene que tomar la cámara tiene que cambiar. Y ese es el ángulo que se puede hacer flex de 120 grados. Y con esa cámara podemos tener el enrolamiento de los dispositivos con el scan de los códigos QR, como lo habíamos visto, y al mismo tiempo podemos ver fotos de quién armó o desarmó el panel, o podemos ocupar esa misma cámara que ya viene incorporada como un PeerCam o como una cámara de video bajo demanda. Adicionalmente, el panel IQ4 reúne todas las características propias del mismo IQ2 que ya teníamos, completamente LTE, conexión Wi-Fi, comunicación doble vía, interfaces PowerG, por lo tanto tenemos comunicaciones con sensores de seguridad de manera segura, un par de mejoras en cuanto a Z-Wave, ya estamos hablando de la serie 700 específicamente, que es la serie más nueva, retrocompatible con todo lo anterior, y mejoras en cuanto al protocolo de Bluetooth. Otras características, las mejores integraciones con nuestro partner de negocios que es Alarm.com, y así podemos segmentar el panel ya no solamente para hacer un panel específicamente para casas, sino que también lo podemos llevar a complejos residenciales, comercios, constructoras, características de bienestar y llevarlo a un nivel de un panel que es posible trabajarlo en distintos verticales, independiente de las características propias de la instalación. Y obviamente todas las características adicionales que vimos de Bluetooth disarming, visualización de cámaras en tiempo real, detector de rotura de vidrio incorporado, etcétera, etcétera. Este es un panel que debe estar disponible para Latinoamérica muy pronto, en un par de meses más. Así que tengan un ojo porque la verdad nos ha ido muy bien con él en Estados Unidos. La recepción ha sido muy, muy buena. Y el segundo, que este no tiene videito, pero sí es muy, muy, muy interesante, es un producto que puede resultar medianamente extraño para nosotros que somos instaladores de intrusión. Pero tal cual como lo dice su nombre, es el IQ Wi-Fi 6. De hecho, aquí aprovecho de mostrarles la cajita del IQ Wi-Fi 6. Suena bastante raro porque no es en sí específicamente un dispositivo de seguridad, sino que es textualmente un router. Este router está orientado hacia la seguridad con la capacidad de extender una red propia del hogar, ya dedicada a las cosas clásicas del hogar, o hacer el router del hogar. Les doy un ejemplo. En mi casa yo tenía cierto tipo de instalación Wi-Fi, pero la reemplacé en su totalidad por 2 IQ Router. Y con eso tengo cobertura completa de toda la casa. Y aprovechando algunas características propias que tiene este producto que son muy interesantes.
Primero que nada, obviamente es un dispositivo IQ Wi-Fi 6. Eso quiere decir que puede funcionar dentro del protocolo de Wi-Fi, ya sea en redes de 2.4 y de 5 GB, y al mismo tiempo dentro de su esquema de direccionamiento IP, puede funcionar con dispositivos mediante IP versión 4 y dispositivos mediante IP versión 6. Es un dispositivo 100% IPv6 ready. ¿Ok? Otra característica muy importante que tiene es que es un router de tipo mesh, permitiéndome tener, como lo dice muy bien acá, a nivel de expansión, un nodo principal y hasta 7 dispositivos agentes. Estos 7 dispositivos agentes lo que van a hacer es conectarse mediante mesh con el principal y establecer los puentes inalámbricos necesarios, para poder transmitir. Aquí, déjenme mostrar aquí, ¿se alcanza a ver? Por ahí. Este dispositivo es un dispositivo secundario, ya que el primario está en el otro lado de mi departamento, que es el que recibe originalmente el Internet. Pero la transmisión del Internet hacia donde está mi oficina hoy en día es 100% inalámbrica. Otra característica importante que tiene esto es la optimización automática. Esto que se denomina Automatic Handoff is Self-Healing tiene que ver con, mediante más dispositivos IQ Wi-Fi yo tenga dentro de esta red enmallada, el sistema, a medida de que alguno se vaya apagando o en su defecto alguno vaya teniendo algún problema, él se va a sanar automáticamente tomando las medidas necesarias para cubrir las áreas de cobertura que quedan sin cobertura por el apagado de un dispositivo o por la falla de uno de ellos, y va a reroutear toda la información mediante la malla para poder sacar la conexión hacia Internet sin ningún problema. Otra característica muy importante, permite hacer el 100% de las funcionalidades propias de un router de alta gama hoy en día. Todo lo que es apertura de puertos, todo lo que es UPnP, definición de distintos SSID para redes de invitados, distintos SSID para redes de 2.4 y de 5 GB, todo lo que ustedes puedan esperar de un router orientado al hogar o a una oficina está disponible dentro del panel. Es chistoso que diga panel, pero es muy similar a un panel de alarma. Dentro de ello también tenemos la posibilidad de que directamente desde cualquier panel del ecosistema Qualsys podemos configurar directamente el IQ Wi-Fi. Por lo tanto, la pregunta es súper simple. ¿Necesito un computador para configurar este nuevo router de la casa? No, en caso de ser necesario lo puedo hacer directamente desde el panel. Vámonos a la pregunta inversa. ¿Necesito yo tener un panel para poder tener el router? Completamente no. Ya es un router que, si es que lo tienes con el panel, lo puedes manejar del panel. Si es que no, tiene otras interfaces de administración. Tiene una interfaz web bastante completa, bastante bonita, sin ningún problema. Último punto muy importante que tiene este dispositivo. ¿Cuál es la razón de que un gigante de la seguridad como Johnson Controls se meta en el negocio de los routers? Porque puede sonar bastante extraño, uno no lo ve normalmente como un dispositivo de seguridad, pero sí es muy importante dos razones. La primera, hay dispositivos hoy en día que están orientados exclusivamente a la seguridad y ellos deben tener un proceso de calidad de servicio y ser tratados completamente distinto dentro de una red Wi-Fi. No es posible dentro de una red Wi-Fi que, si es que yo tengo una alarma, por ejemplo, que sea Wi-Fi, el paquete de la alarma no sea transmitido al destino porque hay 3 personas colgadas de la misma red Wi-Fi que están viendo Netflix al mismo tiempo. Por lo tanto, se están consumiendo todo el ancho de banda. Una de las cosas que hace el IQ Wi-Fi es asegurar a los dispositivos que están identificados como dispositivos de seguridad el ancho de banda, garantizando la comunicación en el momento que sea necesario. Y la segunda tiene que ver con el proceso de instalación. Normalmente, cuando llegamos a instalar un panel en donde el cliente, una de las cosas que más nos toma tiempo es atender la red del cliente.
de que tengo que aprender a abrir los puertos en los routers del cliente A, que es distinto al router del cliente B, que es distinto al router del cliente C. Por tanto, el tiempo que me toma aprender la logística de redes, que es distinta para cada uno de los clientes, esto queda simplificado con la administración del IQ Wi-Fi 6, ya que es un solo dispositivo del cual uno es responsable, que nos brinda el servicio completo y que tiene una interfaz muy amigable, gestionable ya sea de manera local o en un futuro, cuando el producto ya llegue al mercado latinoamericano, también va a ser manipulable desde la plataforma de alarm.com. Por lo tanto, si es que el mismo cliente me llama de que tiene una pérdida de conectividad con el nuevo dispositivo del IQ Wi-Fi, mediante la plataforma de alarm.com vamos a poder hacer todo el debug necesario para el funcionamiento del dispositivo. Les cuento un poquitito de mi experiencia. Yo hice el cambio de mi casa a solamente IQ Wi-Fi hace ya un par de semanas y la verdad no me arrepiento. Son bastante atractivos desde el punto de vista de look and feel, bastante fáciles de manipular y la verdad es que la experiencia de usuario es muy, muy, muy interesante. De hecho, les voy a contar un secreto. Un par de muestras que tengo yo, aproveché y se las pasé a mi hermana. Mi hermana, muy querida por mí, obviamente, la verdad es que a nivel tecnológico, no es muy tecnológica que digamos. Entonces, la experiencia fue, Victoria, aquí tienes 2 dispositivos que son routers para tu casa, instálalos, y esas fueron todas mis instrucciones. Y muy interesantemente, logró hacerlo en 20 minutos. De hecho, se demoró menos de lo que me demoré yo originalmente por hacer una configuración más compleja. Y en menos de 20 minutos tenía el internet de la casa funcionando completamente desde los IQ Wi-Fi 6, sin la necesidad de tener un panel. Obviamente, al tener el router, le pareció interesante, me pidió un panel y ahí ha ido escalando en el sistema. Pero también eso es un nicho de negocios que no tenemos que olvidar. Es un muy buen starter para generar la necesidad de un panel o la necesidad de una venta adicional distinta a lo que normalmente estamos comercializando con nuestros clientes. Ya que llegar a un cliente y decirle, ok, yo me hago cargo del panel, es completamente distinto a decirle, ok, yo me hago cargo del panel más las comunicaciones del mismo. Entonces es un nicho de negocios completamente distinto, al cual nosotros como Johnson Control creemos que les brinda a ustedes, a los instaladores, a los técnicos en terreno, una herramienta de negociación muy importante y donde se puede ganar mucho dinero. Espero que haya sido clara la explicación. No sé, Jesús, ¿se entendió? Bueno, más allá de que yo creo que va a ser el último webinar por pasarle un router a alguien y no tener uno yo, no sé. No, la verdad es que me pareció perfecta la explicación. Sinceramente, ese es un gran dispositivo. El tema de la cobertura, van a ver que es muy importante, la estabilidad de la conexión, que eso también se agradece mucho. Por lo general, la gente de repente no toma en cuenta el tema de la estabilidad en la conexión y un poco más el alcance y bueno, termina repercutiendo. Pero la verdad es que es un dispositivo muy interesante y es algo que te va a permitir no solamente integrarlo con la parte de seguridad, sino que también te va a permitir darle una mejor calidad de vida al cliente final, que eso es importante. Mencionaste algo muy importante que a mí se me olvidó y que lamentablemente no sale dentro de los puntos importantes. El roaming entre los distintos IQ Wi-Fi 6 que uno tenga en una misma instalación es 100% automático. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo una casa grande de 4 pisos, por ejemplo, y tengo un IQ Wi-Fi por piso, a medida que voy subiendo y cambiándome de piso, la conexión no varía. La conexión es simplemente la misma. Lo único que hace es cambiarse de antena de manera automática sin degradación de señal. Eso está muy bien cuidado dentro de este producto y es una experiencia de usuario completamente distinta a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Es una ventaja muy, muy importante también. Y lo mencionaste muy bien, el tema de la cobertura. La verdad es que
el dispositivo se ve chiquito, se ve rechonchito, blanquito, pero es un cañón de señal. La mayoría ya sabe casi más, un poco más mi dirección, pero ya saben que yo vivo como en un piso 7 más o menos. Y desde el piso 7 tengo 3 o 4 losas de edificio hacia abajo y hacia arriba, donde la red inalámbrica se ve sin ningún problema. Entonces, la verdad es que es un equipo bastante potente. Muchachos, ¿alguna pregunta? Yo sé que esto es un montón de información y que puede ser medio avasallante. Pues Pancho, dejamos ahí, yo creo que unos 2-3 minutos para regresarles a las personas que estuvieron en el webinar. Exacto. Por Yo favor, creo que como siempre, cualquier duda, queja, comentario, sentimiento, poema, chiste, lo pueden hacer directamente a mi correo, franciscobriano.fuentealba@jci.com, o al correo de Stephanie, está también mencionado ahí, o en su defecto el correo de Jesús o Alejandro, que somos los representantes de TSC en la región, no hay ningún problema. Bueno, ante todo quisiera agradecerles a todos los que se conectaron, Pancho igualmente por el webinar, Alejandro por la aportación. Muchísimas gracias. Esperemos que les haya servido bastante para darse una idea de hacia dónde se está apuntando en temas de nuevas tecnologías, que no solamente nos estamos quedando en un clásico panel, sino que estamos armando un ecosistema en general. Creo yo que va a ser bastante interesante para ustedes. Este producto del IQ Wi-Fi, la verdad es que va a ser un golazo, van a verlo. Y nada, muchísimas gracias por conectarse y excelente resto de día. Igualmente, por mi parte, como siempre, muchas gracias a todos, un abrazo grande y bienvenidos los nuevos participantes. Cualquier duda, estamos a su servicio. Muchas gracias, un abrazo a todos. Abrazo, Ale. Que estén muy bien todos, muchachos. Un abrazo.